estamos viendo en esta mañana y la semana pasada vimos un poco del arrebatamiento y vemos que Cristo viene muy pronto, ese para nosotros. Pero en esta mañana estamos viendo otra cosa acerca de este evento y estamos viendo lo que está sucediendo hasta en esta semana. Por hermano, el mensaje que tenemos esta mañana está bien enfocado en lo que está sucediendo en nuestro mundo ahora. Israel siempre ha vivido bajo un alto riesgo de guerra. Y cuando vemos la historia de ellos, siempre han tenido problemas con todas las naciones que están alrededor. Mucho de riesgo, hermanos, se ha centrado con su territorio. Y muchos quieren tener ese territorio. Mucho del problema que hay hoy en día es el Islam radical. Cuando pensamos en el Islam radical, vemos que los radicales se refieren a Israel como el pequeño Satanás y ven a los Estados Unidos como el gran Satanás. Pero los radicales están en contra de Israel como los Estados Unidos. Ahora, la mayoría de los musulmanes en realidad están en contra de este terrorismo. Pero los expertos nos dicen que hay unos 15% de los musulmanes que están a favor del terrorismo. Jamás se formó en 1987 como una rama violenta de la hermandad musulmana egipcia. Ellos buscaban para establecer el islámico primero en Egipto y luego en todo el mundo. Una gran parte del terrorismo en Israel está patronizada por Irán. Irán es el lugar donde está saliendo mucho terrorismo en este mundo. Ahora vamos a estar pensando un poco, porque en esta semana hasta que hemos visto algunos eventos que están mostrándonos más cerca de la semana de la venida de Cristo. El lunes de esta semana, el presidente Biden puso culpa de la violencia en Medio Oriente también con Israel. Y por ese momento estoy diciendo que Israel también tiene su parte del problema que hay. Ahora, el jueves de la misma semana, esta semana pasada, hace unos 3 días, el presidente Biden volvió a anunciar, pero dijo que ahora que Israel tuvo su derecho de defenderse de Hamás. Y por eso vemos que fue una buena decisión de nuestro presidente poniéndose al lado de Israel de nuevo. El viernes vemos que el presidente recibió ataques de su propio partido por defender a Israel. Vemos, hermano, nuestra nación está cambiando y cambiándose más al lado de los árabes y menos del lado de Israel, recordando que los árabes tienen territorio en toda el área, mientras que Israel tiene su territorio muy pequeño, ahí en medio, cerrados por ellos que están en contra de él. Tiene un estado y su territorio muy chiquito, como el estado de New Jersey es todo el territorio de Israel, o sea, como 19 veces puede caber dentro de nuestro estado de California, todo el país de Israel. Tiene muy poquito y aún desde el poquito quieren tomar todo. Ayer, hermanos, vimos unas cositas que miles protestaron aquí en Los Ángeles en contra de Israel, apoyando a los palestinos. Eventos que en nuestro país hemos visto jamás, pero está sucediendo hasta en ese momento. Las noticias de esta mañana enfocaron en el ataque más mortífero de Israel, con 26 muertos. O sea, un ataque, pero con mínimo los muertos. Pero no mencionaron que en esta semana Hamás ha disparado 2.900 misiles en contra y hacia Israel. Vemos que noticias a un lado está tratando de moverse al mundo al favor de los palestinos y en contra del Estado de Israel. Hermanos, como país, nuestra existencia depende de nuestra posición hacia Israel.
Si nosotros vamos en contra de Israel, hermanos, como país, como nación, nuestros días están bien limitados. Porque sabemos al final que va a parar solo Israel y los que están en contra de ellos. Y Dios va a ganar todos en contra de los que están en contra de Israel. Pero hermanos, también el riesgo aún está aumentando. Jamás está aumentando sus ataques y en este año hemos visto mucho avance en contra de Israel. Nuestro presidente parece que está apoyando a Israel, pero tratando de no ofender a los palestinos también. Las Naciones Unidas anunció que la escalada de ataques está provocando una nueva guerra y están viendo a Israel como bajando su avance para tratar de promover la paz en la región. Una actriz pakistaní publicó una citando Hitler cuando dijo: habría matado a todos los judíos del mundo, pero me quedé con algunos para mostrar al mundo por qué los maté. Están viendo, hermanos, que hablando de todo el mundo ahora en contra de Israel, y vemos que están en riesgo en este mundo. Las escrituras nos hablan acerca de los enemigos de Israel, y vamos a ver que sí, al final va a ser paz para Israel. Pero hermanos, en el mensaje esta mañana estamos viendo todo en contra, que están en contra de Israel. Y vamos a ver unas 3 cositas para ayudarnos a entender un poco. Y hermanos, también para ayudarnos a prepararnos a nosotros mismos. Primera cosa, hermanos, vemos la declaración de la batalla. Ya leímos la historia aquí en Ezequiel 38 acerca de esta declaración de batalla. Y cuando vemos esa declaración, vemos primeramente el tiempo de la batalla. Cuando pensamos en el tiempo de la batalla, aquí en Ezequiel está profetizando a los eventos que están viendo de este momento. Está profetizando cómo Dios va a ganar al final. Pero vemos ahora en los que están en ese tiempo, unas cositas que vemos. Primeramente, Israel volverá a poseer su tierra. Vemos en capítulo 36, hermanos, un versículo, unas páginas para atrás. Versículo 10 dice: y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Cuando vemos Israel fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y desde el año 70 hasta recién no ha habido un país llamado Israel. En el año 1948 es cuando volvió de nacer el pueblo de Israel. Está hablando de ruinas volviendo a tener vida. Está hablando de lo que estamos en lo que estamos hoy en día. Dice: serán habitadas. Está hablando de un evento del futuro. Para nosotros es el pasado, para ellos fue el futuro de que estamos viendo. Dice: volverán de otros países. Aquí en Ezequiel 36, 24 dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Ahora, los que recuerdan un poco de la historia de Israel van a recordar que Israel y los judíos han vivido en todo el mundo, en todas las partes. Desde el 70 de años después de Cristo, ellos empezaron a vivir donde sea. Y luego la reunión que vimos ocurrió apenas en el año 1948. Vemos que la guerra descrita por Ezequiel es poco tiempo después que estén en su propia tierra. O sea, cuando vuelvan a su tierra es cuando va a empezar todo lo que están viendo de hoy en día. Israel está esperando la paz. Vemos aquí en capítulo 38, versículo número 8, dice la palabra de Dios: de aquí a muchos días serán visitados. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de espada,
recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Cuando hablamos de confiadamente, habla de otro tiempo del futuro. Hermanos, recordando en aquellos años, en los primeros años de Israel, en el Antiguo Testamento, todas las ciudades tuvieron muros de protección. Todos vivían en esa manera para vivir. Cuando se habla de confiadamente, está hablando de un tiempo en cuanto que no hay tanto riesgo hoy en día. No tenemos muros alrededor de nuestras ciudades. Así que vivimos en un tiempo diferente que está describiendo en ese tiempo. Israel siempre ha estado listo para defenderse. Están listos para defenderse de los de jamás de este momento. Hablando de esta semana, 2.900 misiles tirados hacia Israel. Como la tercera parte ni llegaron cercas. Y las que llegaron cercas, la mayoría pudieron tirar ellos antes de caer a tierra. Ellos ahora están defendiéndose, y luego por eso estamos viendo que Dios ahora está haciendo algo muy grande con ellos. ¿Hace cuánto tiempo que hemos visto tantos misiles tirados hacia un país, la mayoría de Tel Aviv, y luego viendo que los que han muerto son mínimos? Hace que ustedes leyeron esta semana que uno cayó, y luego en las noticias dijo que cayó y eran 4 muertos de ese misil que cayó, y los 4 eran árabes que se murieron dentro de Israel. Hermano, Dios está protegiendo a su pueblo en una manera milagrosamente de Dios. Porque vemos, hermano, Dios ahora está con ellos. La paz temporal va a venir. Y cuando hablamos de lo que está esperando esa paz va a venir. Y la vemos en Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. A lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vemos el pacto que está refiriendo. Ese pacto va a durar por una semana. Entendemos que la semana que está hablando es una semana de años, o sea que está hablando de 7 años. Vemos que el hecho de por las naciones y con el anticristo en control, él va a tomar el control, y la primera cosa que va a hacer es un pacto de paz, y ese pacto de paz va a estar con Israel por los 7 años. Todo, hermanos, está en camino para el control por un hombre en este mundo. Cuando vemos el mundo en este momento, vemos la falta de liderazgo, vemos la falta de la lealtad a los líderes que tenemos. Hay más anarquía que nunca que hemos visto en nuestro tiempo. Cuando vemos, hermanos, esta semana los ataques cibernéticos, cortaron la gasolina a la tercera parte de los Estados Unidos. La fuente de ese ataque fue extranjera. ¿Qué es la necesidad que dijeron esta semana? Necesitamos una manera de un control mundial para poder controlar y defendernos de ese tipo de ataque. Pero ya estamos viendo en una forma universal, una forma mundial de lo que estamos viendo. También en esta semana, la palabra racismo, como hemos escuchado mucho de eso, y en realidad todos somos racistas en una forma u otra, según lo que están diciendo. Pero esta semana hicieron otra definición, y esa definición incluye no apoyar a los países con más necesidad. O sea que los países con mucho tienen un deber de apoyar a los de más necesidad. Y si no están apoyándoles, entonces es un tipo de racismo que quieren combatir. ¿Cuál es la necesidad de eso? Pues eliminar las fronteras y hacer todo el mundo como un solo país. Este martes pasada, Rashida Tlaib, representante de Congreso en Michigan, reclamó en Israel. Dijo: promueve el racismo
y la deshumanización bajo el sistema apartheid. Apartheid es una palabra africana que significa segregación racial. O sea, están diciendo desde que están estableciendo su país, son racistas porque otros no pueden entrar a tomarlo. ¿Qué están viendo, hermanos? Todo enfocado en un mundo sin fronteras, en un mundo en donde todos pueden ser iguales, en un mundo donde uno va a estar gobernando, en un mundo en donde uno va a tener control de todo lo que hay en este mundo. Necesitamos en eso, hermanos, una moneda internacional, ya la tenemos. Necesitamos, hermanos, también un sistema para cobrar sin la necesidad del uso del efectivo, ya lo tenemos también. Pero vemos que todo está poniéndose para ese evento. Cristo también avisó un poco de ese evento. En Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hermanos, vemos que Dios está acomodando todo y avisando. Cuando vemos esos eventos acercándose, cuidado. Y nosotros preocupados por el cambio de clima, cuando algo mucho más grande está por venir. Y Dios avisándonos de lo que está pasando. El tiempo de batalla, hermanos, está en cualquier momento. Segunda cosa, hermanos, vemos es el terror contra Israel. Por eso estamos viendo aquí en capítulo 28, y bueno, más leer rápidamente los que estarán en contra y los que están guiando en los ataques de terror en contra de Israel. Primeramente, en versículo 14 vemos que está hablando de Gog y Magog. Versículo 2 está hablando de la gente de la Unión Soviética, o sea, Rusia y esa región. Está hablando de Gog y Magog. En versículos 2 y 3 está hablando de Mesec y Tubal, es que hay gente de Turquía. Versículo 6 habla de Togarma, que es Armenia y también Turquía. Y luego vemos, hermanos, que los presidentes ahora están reunidos en contra de Israel. Ahora vemos el presidente de Irán, Turquía y Rusia en su alianza, y todo está en contra de un país pequeño llamado Israel. Vemos que todo está poniéndose para eso. Vemos también, hermanos, el terror de Persia, Cus y Fut, que vemos en versículos 4 y 5. Persia está mencionada 35 veces en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de Persia, en 1938, su nombre fue cambiado a Irán. Porque cuando hablamos de Persia, está hablando de Irán. En octubre de 2005, Ayatollah Khomeini, presidente de Irán, dijo: Israel debe ser borrado del mapa. Hermanos, nunca han contradicho en contra de él esa frase. Por eso, hermanos, los Estados Unidos preocupa que Irán no tenga capacidad nuclear, porque si tiene esa capacidad, sabemos en dónde la va a usar. Hay que notar, Irán capacita los terroristas de Hamas. También Irán está en control de Hezbollah. Vemos que es ese país que está a la fuente de lo que están viendo del terrorismo hoy en día. Note que no le falta mucho para obtener la capacidad nuclear. Está por llegar. Bueno, vemos que eso es hablando de Persia. Ahora, cuando hablamos de Cus y Fut, esos países son Etiopía y Libia. Recordando que Etiopía es un país de Centroáfrica y que apoyó a Irak en la guerra del Golfo del 1991. Siempre están en contra de Israel. Libia es un enemigo perpetuo de Israel. Pues vemos que Dios está diciendo desde Ezequiel:
los países que actualmente son los que han anunciado su ataque en contra de Israel. Vemos en versículo 6 el terror de Gomer. Gomer es Alemania, y recordando el holocausto y cómo ellos quisieron eliminar el país de Israel. Pero vemos, hermanos, que todos esos países en contra de Israel. La declaración de la batalla, hermanos. Ya sabemos quiénes son. Ya sabemos lo que están en contra. Vemos, hermanos, también segunda cosa es la motivación por la batalla. Aquí en capítulo 38, versículo número 4, está hablándose de su motivación. Hermanos, hay que entender, Dios usará a Gog y sus aliados para sus planes para este mundo. Dios está en control, Él sabe lo que está pasando. Él no está ciego, no está sordo, Él sabe lo que está sucediendo. Él está acomodándoles. Está dando su libertad para establecer en contra de su pueblo, porque un día Él va a volver para ganar en contra de ellos. Cuando pensamos en eso, hermanos, vemos el deseo. Una de las motivaciones de ellos es un deseo de poder. Versículo 10 nos dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Cuando hablamos, hermanos, su deseo de poder, vemos la frase mal pensamiento, recordando, borrado del mapa. Mal pensamiento, eliminar ese territorio tan chiquito, quitar de ellos el poco que tienen, recordando que el mundo, en vez de querer apoyar a ese país pequeño que está peleando para sobrevivir, mientras que los otros países andan juntos, pueden vivir donde ellos quieran, pero quieren ese territorio de Israel. Mal pensamiento, genocidio. Talib acusa a Israel de racismo cuando son sus enemigos que quieren borrarlos. Esa raza del mapa. Muy interesante que acusa a uno de ser racista, mientras con el otro lado los quiere eliminar. Hermanos, este odio es mucho más que en contra de una nación. Pues para entender bien, no es algo lógico lo que está viendo en este mundo. No es algo lógico que aquí en Los Ángeles estén protestando para los palestinos cuando uno ve lo que está pasando. Mucho más profundo es este problema. Pero vemos que este odio más bien es un odio en contra del Dios de esa nación. No es en contra de esa nación, sino está en contra de Dios Jehová. Los que apoyan a Israel, hermanos, apoyan a Dios Jehová. Y los que apoyan a sus enemigos, apoyan al anticristo que vendrá. Así que hay unos cristianos que están poco mal informados, no están viendo lógicamente, escuchando noticias. Y hermano, hay que recordar que la noticia no dice la verdad. Y cuando está escuchando, empieza a sentirse por un pueblo de los palestinos, no entendiendo que ellos están tratando de eliminar los que viven en su tierra. Y hermanos, que ellos deben tener mucho más territorio que tienen. Dios le dio mucho más que ellos tienen en este momento. Vemos esta guerra, hermanos, es para quitar el poder de Dios. Buena suerte. Buena suerte los que están en contra, pensando que van a quitar de Dios su poder. Buena suerte si van a pensar que van a ganar en contra de Dios. Debemos aprender cómo apoyar lo que Dios está pasando. Dice ahí otra frase en ese versículo: subirán palabras a su corazón. Subirán. ¿Qué está diciendo? De alguien está subiendo las palabras. De alguien está subiendo esos pensamientos. De alguien viene lo que está pasando. Hermano, esa fuente es Satanás. Es odio que es sobrenatural. Los que están en contra de Dios, protestando hasta en Los Ángeles, ni saben que son instrumentos de Satanás.
Es Satanás quien está en contra de eso. Lo vemos, hermanos, es la misma guerra desde como siempre. En Isaías 14:13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Satanás desde antes del mundo tuvo la decisión, el deseo de tomar la autoridad de Dios, de tomar el poder de Dios, y fue corrido al cielo. Vemos el mismo problema que siempre ha habido, hasta que en el huerto de Edén dice en Génesis 3:5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal. Satanás, quien fue corrido de Dios, pone en Adán la idea de que si desobedezca, él va a ser como Dios, o va a tomar la autoridad de Dios. Es el mismo. Lo que vemos en este momento es lo mismo. Él está en este mundo trabajando. Su maquinación aquí está. Él anda ahora en contra de Dios. Él sabe que su tiempo es corto. Él ahora ha aumentado sus ataques. Y hermanos, en los últimos 10 años hemos visto mucho cambio en la mentalidad mundial con respecto de Israel. Todo está conformando al lado de Satanás, y Dios está poniéndoles, porque muy pronto vendrá nuestro Señor. Hermanos, el corazón de los enemigos de hoy en día, hay enemigos aparte de esos países cercanos, sino que hay hasta nuestro país y otro. Hoy en día, hermanos, la mayoría de países están al lado de los enemigos de Israel. Deseo de poder. Vemos también, aparte del deseo de poder, hermanos, el deseo de plata. El deseo de plata. Aquí vemos en versículo 12: para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner su mano sobre las tierras desiertas y pobladas y sobre el pueblo recogido de entre naciones. Que está hablando de quitar. Por eso están buscando también lo que tiene Israel. ¿Qué tiene Israel? Un país tan pequeño. Cuando uno lo ve de afuera, piensa que es insignificante ese pueblo o ese país tan pequeño. Vemos primeramente, hermanos, su territorio. Hay mucha presión internacional que Israel entregue más territorio a los palestinos. Hay que recordar, hermanos, cada vez que hay un pacto de paz, eso cuesta territorio de Israel. Cada vez. Nunca ha habido un pacto en el que Israel ha tomado más territorio, siempre es menos. Pero cada pacto es para quitar más, eliminar más de su terreno, su territorio. Cada trato, hermanos, le cuesta. Los enemigos, hermanos, no quieren parte, sino quieren todo. Pues el pacto es hecho. Israel entrega parte de su territorio. Que sigue otros ataques. Hasta otro pacto. Y con ese pacto entrega más territorio. Para hacer paz en el mundo han seguido así, hasta que en ese momento tiene ese territorio tan pequeño. Pero muchos no saben eso. Piensa que Israel está tratando de quitar todo. No, Israel ya ha cedido todo, ya ha dado todo, pero ellos siguen en contra de eso. No solo el territorio, hermanos, sino también los recursos naturales. Dios ha bendecido esa tierra. Hermano, menos que está estudiando poquito, no va a saber cómo es la tierra de Israel. Cuando uno ve esa región, tiene la imagen, y la imagen verdadera, que hay mucho desierto, mucha sequía, no hay vida, no hay una manera para tener vida, menos un punto. Y ese punto se llama Israel. Si pudiera ver el mapa del espacio, vería algo raro, como que hay en este espacio, como hay planetas de puro gris y puro negro, puro feo, menos aquí es azul nuestra tierra. Así es Israel, ese lugar bendecido de Dios, porque dijo Dios en Deuteronomio 22, 26, 8 y 9: y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros
y nos trajo a este lugar que nos dio esa tierra, tierra que fluye leche y miel. Vemos, hermano, que Dios siempre ha bendecido a Israel. Así que el mundo ve que los judíos son muy buenos para negocios. El mundo sabe eso. Vemos también que su tierra, cuando vivían en Egipto, vivía una parte al lado de Egipto. En ese lado donde vivían ellos era el lugar donde sembraban, en donde cultivaban. Dios bendijo a Israel hasta cuando estuvo en Egipto. Dios le trae su tierra, y aunque todo lo demás está seco, con ellos hay riego, con ellos hay agua, con ellos están ahora multiplicando en su vida. Dios está con ellos. No solo eso, hermanos, el petróleo. Algunos han especulado sobre la gran reserva de petróleo que hay en Israel. Hay uno que dice que el depósito más grande existe en ese lugar. Hermanos, el Producto Interno Bruto de Israel es 4 veces de cualquier otro país en la región. Dios ha bendecido esa tierra. Y piensan, si lo agarramos va a ser igual. No, va a ser seco otra vez. Dios bendice a su pueblo. Hermanos, ¿qué estamos viendo? Si uno ve lógicamente, va a ver que Dios es verdad y todo hombre mentiroso. Vamos a ver que Dios está mostrando de que Él viene muy pronto. Está mostrando, cuidado, porque lo que digo es cierto. Porque Él está mostrando al mundo las diferencias. Vemos también, hemos visto la declaración de la batalla, sabemos quiénes son. También hemos visto la motivación. Tercera cosa, hermanos, es la exaltación del Señor. La exaltación del Señor. Vemos primeramente, hermanos, Dios traerá la victoria. Los protestantes en Los Ángeles, escuchen bien, Dios traerá la victoria. ¿Eso es su lado? Para nada. Para nada. Dios traerá la victoria. Hablando humanamente, vemos que todo está en contra de Israel. Rusia, Irán, los países del Medio Oriente, la organización de las Naciones Unidas, la opinión del mundo en general, algunos de la política de los Estados Unidos, iglesias liberales. Vemos que todo ahora está en contra, y si uno está viendo humanamente va a pensar, no, pues Israel va a perder, pero hay que entender, Dios traerá la victoria. Rápidamente, hermanos, con el tiempo que tengo, vemos que en capítulo 38 y 18 habla de un gran temblor sobre la tierra. Dios va a despertar a este mundo. Habla acerca de confundir a los ejércitos del enemigo. Ni van a saber a quién están peleando, y van a empezar a pelear entre ellos mismos. Vemos también que Él traerá enfermedades, pandemias quizás. Lo que están viendo en este momento en nuestro mundo no va a ser el principio de mucho que va a venir. Él está diciendo cosas que están viniendo. ¿Para qué? Para que Él gane la victoria. Él va a destruir, en capítulo 39, a los ejércitos de ellos. Y último, hermanos, vemos que su palabra vencerá. El mundo sí va a saber. El mundo sí va a ver la gloria de Dios. Y hermano, cuando hablamos de Cristo, de Dios, Él va a tener la última victoria en este mundo. Los que están con Israel van a vivir. Los que están en contra, ahora voy a repetir eso, todos los que están en contra, todos de la opinión que el problema es Israel, todos van a morir. Cristo nos va a dar la victoria. En Apocalipsis capítulo 14 versículo 1 dice, ese Apocalipsis 19, 15 dice, de su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor
y de la ira del Dios Todopoderoso. Su palabra va a ganar. Cuando vemos la palabra de Dios, hermanos, Dios nos da palabra de misericordia, palabra de oportunidad, palabra de reconocerle a Él, palabra de ponerle a su lado. Él ahora nos está dando esta oportunidad y llamada la palabra de Dios, la Biblia que tenemos en las manos. Ese es para nuestra salvación. Pero si decidimos poner al lado su palabra y vivir nuestra vida como nosotros queramos, viene la palabra. Y cuando viene esa palabra, viene la palabra para juzgar, para matar, para destruir. Y uno dice, pues qué feo que Dios va a destruir. El mismo pensamiento de Israel hoy en día. Qué feo que mataron a 26, mientras que hay 2.900 en contra. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Muchos están viendo en el futuro, no entendiendo que ahora es el momento de aceptar el regalo de Dios, que es la vida eterna. Si no lo acepte y viene Cristo y viene la palabra a juzgarle, no quiero escuchar sus quejas. No me importa, porque por ahora tiene la oportunidad de estar bien con Dios. Su decisión es. Vamos a poner sobre nuestros pies, hermanos. Todos puestos de pie. Dice la Biblia en Juan 14: no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí, dice Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la vida, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el Señor de misericordia. Dio su vida en la cruz del Calvario por usted. Sufrió, resucitó, ascendió, y ahora es el momento para recibirle como su Salvador. Y si no, viene otra vez. Segunda vez, no viene como cordero. Segunda vez, no viene para darle salvación. Segunda vez, viene para cobrar a los que rehúsan a ese sacrificio de Cristo. Muy fácil recibirle a Cristo. Muy fácil estar bien con Él. Tal vez hay creyentes aquí que están viviendo mal y saben que están viviendo mal, saben que están en pecado. Cristo está dándole oportunidad de estar bien con Él. Él quiere salvarnos. Él quiere darnos una eternidad en paz con Él. Viendo lo que está pasando hasta en esta semana, si no les motiva para aceptar a Cristo, no hay nada que les va a motivar. Si alguien sale sin conocer a Cristo, amigo, ni tengo esperanza por usted. Dios está claro. Él te ama. Él quiere llevarte a ese lugar llamado cielo. Pero si no lo aceptes, serás condenado por toda la eternidad.